¿Qué tal? En esta ocasión vamos a dar recomendaciones generales de cómo estudiar cualquier ejercicio de técnica. Eh, los ejercicios de técnica que he subido en videos anteriores han estado dedicados para principiantes, para personas que apenas van a empezar a tocar. Y es muy común en un principiante creer que una vez que el ejercicio ya lo puede realizar, que ya le salió, que ya lo puede tocar, cumplió con él y entonces guarda su guitarra y deja de estudiar ese ejercicio. Es un error muy común. ¿Por qué? Porque como en un principiante apenas está desarrollando su habilidad, lo más importante es que una vez que salga el ejercicio, este se repita eh, infinidad de veces con el objetivo de la automatización de esos movimientos nuevos que el alumno está aprendiendo. Por lo tanto, las recomendaciones que voy a dar, primero que nada, hacer los ejercicios de estiramiento antes y después de la sesión de estudio. ¿A qué me refiero con ejercicios de estiramiento? Pues me refiero a estirar los tendones, hombros, brazos. Ya en su momento subiré también un video dedicado exclusivamente para ejercicios de estiramiento para músicos y en especial para guitarristas. Pero estos se deben de hacer antes y después de la sesión de estudio para evitar que la tensión generada por el estudio se quede en los tendones y se vaya acumulando sesión tras sesión. Esto obviamente nos puede llegar a provocar problemas de dolores e incluso hasta de lesiones. Es por eso importantísimo los estiramientos de los miembros que vamos a utilizar antes y después de la sesión de estudio. Luego, de ser posible, estudiar en un horario fijo y en las primeras horas del día. ¿Por qué en un horario fijo? El cerebro, cuando detecta que nosotros realizamos una actividad en un horario fijo, comienza a prepararse antes de que llegue ese horario para la labor que va a realizar. Esto sucede mucho, por ejemplo, cuando ponemos el despertador para levantarnos e ir a trabajar o ir a la escuela. Luego llega el periodo vacacional, dejamos de poner el despertador, pero al menos en los primeros días el cerebro nos sigue despertando a la misma hora en la que nos despertábamos cuando estábamos trabajando o estudiando. Ese es un indicio, vamos a decirlo así, de que el cerebro se prepara para la actividad que se va a realizar. Es por eso que es importante que el horario sea fijo. Otro, desarrollar los ejercicios de manera gradual. Nunca empezar a alta velocidad. O nunca empezar con la parte más difícil de los movimientos o del ejercicio que nosotros vamos a ejecutar. Y obviamente ir poco a poco subiendo el nivel, ir poco a poco contemplando más aspectos del ejercicio hasta que llegue el momento en que se complete. Y vuelvo a repetir, una vez que se complete es el inicio del camino, o sea que de ahí en adelante siguen las repeticiones que tendrán el objetivo de la automatización. Luego, tener un manejo óptimo de la velocidad. Eso ya lo había comentado en el punto anterior, pero ahí hablaba de la velocidad, que hay que ir de manera gradual. Sin embargo, del mismo modo del horario fijo de las sesiones de estudio, también el cerebro necesita que los movimientos que nosotros vayamos realizando los hagamos en el mismo periodo de tiempo. Cuando un movimiento lo hacemos siempre igual y en el mismo periodo de tiempo, estamos provocando o al menos poniendo las condiciones ideales para el proceso de automatización.
Entonces es muy importante para ello que tengamos un metrónomo, y que sigamos a pie juntillas el metrónomo, puesto que el metrónomo siempre nos va a dar intervalos de tiempo iguales. Y eso va a provocar una mejor automatización. Si no se tiene todavía la habilidad de seguir al metrónomo, una cosa muy recomendable también es ir contando los tiempos que va a durar cada movimiento, en voz alta. Y aquí es muy importante que sea en voz alta. ¿Por qué? Al hacerlo en voz alta estamos aumentando la coordinación de todas las actividades que estamos haciendo. No es lo mismo solamente tocar, y va a haber solamente coordinación en nuestras manos, a ir contando verbalmente en voz alta y al mismo tiempo tocar. Eso al principio resulta un poco difícil y el principiante a veces dice, no, mejor voy a contar de manera mental. La cuenta de manera mental es muy subjetiva y no es medible, ni es observable. Así que no es recomendable. Por lo tanto, es en voz alta para aumentar la coordinación y preparar a nuestro cerebro para muchísimos más ejercicios de coordinación motriz o de otros tipos. Y con ello podemos sustituir un poco el metrónomo, que llegado el momento lo vamos a tener que usar. E incluso, llegado el momento se puede utilizar el metrónomo e ir contando con el metrónomo al mismo tiempo que uno está ejecutando los ejercicios. Luego tendríamos que llevar a cabo los movimientos implicados ajustándose a las indicaciones del método o del profesor guía. Aquí es muy recomendable no hacer modificaciones o adaptaciones personales a las recomendaciones que da el profesor o que están dentro del método. Por más que el alumno diga, no, pues es que como que me siento incómodo. Bueno, pues sí, te sientes incómodo porque es la primera vez que lo haces. Una vez que lo hayas automatizado, esa incomodidad debe desaparecer y de hecho la incomodidad es una muy buena guía para saber si ya lo automaticé o no. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la incomodidad desaparece, ya comenzó el proceso de automatización al que me he estado refiriendo desde el principio. Entonces, si yo tengo mucha necesidad de hacer una modificación a las recomendaciones del profesor o las que vienen en el método porque nomás no puedo, entonces tengo que analizar si por causas de alguna variante anatómica evidente en mi mano, porque a lo mejor algún momento me lesioné y me fracturé un dedo, o incluso variantes anatómicas que no se ven, que están dentro, de cómo están insertados los tendones y que me impiden abrir los dedos de la manera que se necesitan. Entonces ahí sí, mejor decirlo al profesor para que el profesor pueda, con su criterio y su experiencia, dar otra recomendación especial para poder hacer los ejercicios. Y por último, los objetivos de todo ejercicio de técnica, y esto hay que tenerlo muy claro, obviamente como dije al principio, no es que ya lo pueda tocar. Yo lo puedo tocar, pero eso no significa nada. Los objetivos, por lo tanto, son el desarrollo del tono muscular, o la flexibilidad, o la agilidad, según lo que estemos estudiando, y sobre todo la automatización de los aspectos técnicos de los movimientos implicados. Cuando yo haya conseguido la automatización, y la automatización la voy a considerar cuando yo ya no tengo esfuerzo mental para poderlo hacer y tampoco tengo esfuerzo físico, entonces esa automatización me va a servir para cuando yo ya me tenga que desarrollar más adelante en la guitarra, ya sea estudiando obras ya más complejas, pequeños estudios o lecciones. Eso no es importante.
Ujú. ¿Por qué? Porque los ejercicios de técnica nos van a preparar para desarrollar los movimientos que vamos a tener que hacer ya, digamos, en la cotidianidad de un guitarrista. Ok, muchas gracias.